Como le informamos al principio de este noticiero, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cuando asuma el poder el próximo 20 de enero, va a declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. Vamos a ver, a analizar, a tocar este tema con Javier Oliva, analista en temas de seguridad, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días, muchas gracias. Espero que estén pasando una agradable temporada de fin de año. Muchas gracias. Sí, ¿cómo interpretar este anuncio de Donald Trump de declarar a los cárteles de la droga, refiriéndose evidentemente a los cárteles mexicanos, como organizaciones terroristas? Bueno, este es un tema que, y no es por un purismo académico ni por el lenguaje, pero las causales del terrorismo en los estudios sólidos, acreditados, tienen básicamente cuatro, Héctor. Una son las reivindicaciones de carácter político ideológico, las reivindicaciones independentistas o separatistas, las reivindicaciones de carácter religioso y por último las reivindicaciones de carácter étnico. Usualmente en los distintos casos, en su momento el ejército republicano irlandés, pues mezclaba separatismo con la religión católica, por ejemplo, o en su momento la Euskadi Tascatasuna, la ETA, pues mezclaba con la izquierda adversale o izquierda radical el separatismo vasco y reivindicaciones de la cultura vasca, por supuesto, y el soberanismo. Conferirles esta clasificación, como lo está planteando el presidente electo de los Estados Unidos, a mí me parece que es un error, un grave error de percepción, porque entonces se les estaría reconociendo algo que por supuesto carecen, que es estas cuatro motivaciones que yo te expliqué hace un momento. Esto por un lado, y por el otro también implicaría, pues para la ley, para las leyes estadounidenses tener ciertos recursos internacionales para poder actuar en contra de sus principales cabecillas. Entonces, también hay que darle un contexto, a mí me parece que sin minimizarlo desde luego, pero me parece que el contexto en el que lo expresa Donald Trump el día de ayer en Phoenix, en un foro de una organización, preparándome para esta entrevista, Héctor, y gracias, es una organización ultraconservadora dentro de la estructura ideológica del Partido Republicano. Entonces, me parece que también Donald Trump en esta retórica que tiene oportunista y que, bueno, es su estilo de hacer política, lo hubiera hecho precisamente ahora también ahí en Arizona, en la capital de ese estado que es Phoenix. Entonces, sí, es importante, indudablemente, pero me parece que es más un recurso que también incluso podría estar vinculado como una presión adicional a las negociaciones que se darán indudablemente, si no es el próximo año, el siguiente, del Tratado de Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Y sí es importante tomarse en serio, decía, porque las declaraciones que ha hecho Trump, por ejemplo, respecto de Canadá, han generado una verdadera crisis política en el gobierno de Justin Trudeau y es muy probable que tengan que adelantar las elecciones generales en ese país. Entonces, sí es importante darle su análisis, su contenido y su peso, pero también, insisto, en el caso de declarar a las organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras, pues evidentemente, pues imaginemos que si llega a darse, porque una cosa es que firme, para nosotros se llama decreto presidencial, allá se llama orden ejecutiva. Si la orden ejecutiva la firma, como él dice, a los pocos minutos de haber jurado sobre la Biblia en Washington el próximo 20 de enero, pues va a ser por lo menos contradictorio que la principal economía del mundo, la estadounidense desde luego, tenga como socio fronterizo comercial a un país donde desde la perspectiva de en ese momento ya nuevo presidente Héctor, pues hay organizaciones terroristas. Entonces, a mí me parece que también va por esa ruta que no se ha visualizado mucho
en el análisis hasta el momento. Ese es mi primer comentario. Sí, efectivamente, muy interesante. Primero, el contexto donde da este anuncio de declarar a los cárteles de la droga organizaciones terroristas. Fue ante su público, ante su nicho, una agrupación extremadamente conservadora en Phoenix, Arizona. Digamos, dirigirse a sus seguidores, a sus simpatizantes, a su público. Pero por otra parte, como tú lo dices, el término implica mucho determinar que una organización es terrorista de acuerdo con la óptica de Estados Unidos permite o permitiría, algunos lo interpretan así, que pudiera, por ejemplo, intervenir militarmente contra ella, incluso en suelo que no fuera estadounidense. Por ejemplo, los grupos terroristas, que así los denominan de Medio Oriente, implica que Estados Unidos se abroga el derecho de bombardear a estos grupos, por ejemplo, en países como Siria o Yemen, ¿no? Sí, 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 desde luego, aunque sí, y este es un punto muy agudo que señala el sector, porque desde mi punto de vista las relaciones de lo que yo he denominado con el concepto de diplomacia militar corren por otra ruta. Es decir, forman parte de la agenda, desde luego, de la agenda binacional, específicamente México-Estados Unidos, pero las relaciones estrictamente militares, es decir, entre Fuerzas Armadas, pues tienen otra dinámica, ¿no? Desde mi punto de vista, estudiando las relaciones entre México y Estados Unidos, el Comando Norte, la OTAN, en fin, estas estructuras supranacionales militares o multilaterales, yo no veo ninguna posibilidad de que existan ese tipo de acciones militares. Ahora, no nos vayamos tan lejos, la manera en que las agencias civiles de seguridad e inteligencia de Estados Unidos sustrajeron a Ismael Zambada García y a Joaquín Guzmán López, ya lo hicieron, ¿no? Esto no quiere decir que lo aceptemos, pero digamos que tienen las capacidades organizativas y a la fecha no tenemos una, ni va a haber. Digo, aquí hay que ser sorprendidos, no hay sorpresas. Nunca nos van a decir cómo fue que se organizó, tramó y cuál fue el fin. Que por cierto, en el mismo mes de enero comienzan o se reinician las audiencias públicas del juicio a Ismael Zambada García. Entonces, ya lo han hecho, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que se acepte, y me parece que dijo muy bien la presidenta de la República hoy en la mañana en su entrevista matutina en señalar que, bueno, cooperación y colaboración desde luego, pero no injerencia. Esta es mi segunda respuesta. Sí, sin duda, así lo dijo la presidenta esta mañana, de que dijo, es que Donald Trump no dijo voy a intervenir en México. Ciertamente, efectivamente. Y el tema es cómo debe tratarse por parte del gobierno mexicano. Ya hubo las primeras declaraciones de la presidenta para resolver o superar este tema de las declaraciones de Donald Trump. ¿Cuál tiene que ser el esquema para superar esto? Desde mi punto de vista, mantener los niveles de cooperación, incluso incrementarlos. Son dos gobiernos que están comenzando de manera simultánea. Esto solamente ocurre cada 12 años, es decir, que en Palacio Nacional y en la Casa Blanca estén iniciando la gestión. Entonces, me parece que hay un escenario en donde podría plantearse de alguna u otra manera nuevos estilos de cooperación, y que en esas fórmulas de acuerdo, porque la presidenta lo dijo ayer en Sinaloa también, bueno, allá se consume la droga y se trafican las armas para México. Hoy me parece que en la jornada viene el dato de que de 7 de cada 10 armas que se incautan en escenarios donde hubo violencia criminal proceden de armerías estadounidenses de negocios que están en la frontera con México. Entonces, me parece que también del lado mexicano hay recursos importantes para la negociación. A propósito, hay un informe también de las Naciones Unidas de que el consumo de los opioides ha crecido en el mundo en un 300%, me parece, si no me falla el dato. Lo leí hoy en la mañana. Entonces, sí es importante señalar que también Estados Unidos en qué va a colaborar, ¿no? Es decir, la colaboración implica la convergencia voluntaria para resolver algún problema. Entonces, en este caso, Estados Unidos tiene una responsabilidad muy seria en lo que se refiere a la política de consumo o prevención en el consumo de las drogas en general, y por el otro, el tráfico de armas a nuestro país. Este es mi comentario. Sí, para concluir, en un minuto te pregunto, quizá el tema de las armas, frenar el tráfico de armas de Estados Unidos a México que van a los cárteles de la droga, pueda ser un buen punto de negociación para tener un entendimiento, es decir, que se frene el flujo de armas hacia México a cambio de mayor cooperación para frenar a los cárteles de la droga, ¿no?
Así es, Héctor. Y la semana pasada precisamente se capacitaron a 200 agentes mexicanos destacados en las fronteras con los Estados Unidos, justamente para hacerle frente al tráfico de armas, ¿no? Entonces, los pasos se están dando. Claro, estamos todavía en el gobierno de Joseph Biden en los últimos días, pero lo cierto es que, como tú muy bien apuntas y coincido, la posibilidad de que las armas, si no que se detengan, porque va a ser imposible, pero sí que no se note de las autoridades gubernamentales estadounidenses un compromiso para controlar, que incluso a ellos mismos les conviene, porque Sí, desafortunadamente la frecuencia con la que se dan las masacres en aquel país pues también tiene que ver con la libertad para poseer armas de alto poder, de repetición, ¿no? Y que en lo que se refiere al tráfico de drogas, pues programas más consistentes para la prevención, porque si vemos sí, la música, muchas expresiones en las redes digitales de comunicación, de películas, son claras apologías al consumo de las drogas, ¿no? claro, A la violencia, en fin. Entonces, también Estados Unidos tiene mucho que hacer, sus autoridades en el aspecto cultural, por ejemplo, sí, para evitar la promoción directa o indirecta de la violencia sí, machista, del consumo de drogas, del así uso de es. armas, en fin, de la violencia en general. Este es mi comentario, Héctor. Gracias, Javier Oliva, muchas gracias, buen día. Buen día, felicidades, gracias. Igualmente.